Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Hoy vamos a platicar la diferencia que existe entre un concepto de violación y un agravio dentro del juicio de amparo. Con frecuencia me toca revisar demandas en donde ponen en el capítulo de conceptos de violación, agravios, conceptos de agravios o alguna otra terminología. La técnica del juicio de amparo nos enseña que dentro de las demandas de amparo se redactan conceptos de violación. Ve, el artículo 108 y el 175 de la Ley de Amparo así lo establecen. En cambio, en los recursos se formulan agravios. ¿Qué es lo que vas a plantear en un concepto de violación? En un concepto de violación, recuerda, primero tienes que identificar con la mayor precisión posible cuál es el derecho humano o cuál es la garantía que se viola. ¿Por qué es esto necesario? Porque el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad y de la convencionalidad. Después, ¿qué tienes que tener en consideración? ¿Cuál es la consideración toral fundamental principal en la cual se basa la autoridad que tú consideras que es inconstitucional o es inconvencional? Y al final tienes que hacer la confrontación entre ambas. Ok, ¿por qué se viola ese derecho humano? ¿Por qué se viola esa garantía? Por esa consideración toral y cuál es la trascendencia que trae al sentido del acto reclamado. Esta es la técnica conocida como la del silogismo. ¿Por qué se ocupa el silogismo? Porque la Corte acuñó esta técnica. Cierto es que existe la causa de pedir, que significa que bastará con que refutes mediante la cuestión efectivamente planteada. Pero la técnica correcta, constitucionalmente hablando, jurisprudencialmente determinada, es la del silogismo. Puedes ocupar cualquier otra. Todas son entendibles y respetables. Lo que más importante resulta es que ubiques cuál es el derecho humano o la garantía. Oiga, ¿y qué pasa con la legalidad? Sí, en el derecho humano. Una vez que lo identifiques, por ejemplo, se viola el derecho humano al debido proceso, puedes hacerlo en relación con el artículo de la ley ordinaria que está siendo violado. ¿Qué pasa en cambio en los agravios? Como ya el juez de amparo, como ya el tribunal de amparo ya hizo su análisis de constitucionalidad o de convencionalidad, entonces lo que vas a plantear en los agravios es cuál es el artículo de la ley de amparo, de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Código Federal de Procedimientos Civiles, algún acuerdo general de la Suprema Corte o del Consejo de la Judicatura Federal, los principios fundamentales del derecho o incluso la misma jurisprudencia. ¿Esto de dónde lo tomas? Artículo 2 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, que es la ley de amparo. Oiga, ¿por qué no hago valer que se violaron derechos humanos o garantías? Por una razón muy sencilla, porque el tribunal colegiado, en su facultad de revisor o la Corte, no puede examinar si el juez de amparo violó la Constitución. Esto no significa que no la viole, sí la viola. Sí la viola, si no funda y motiva, pues desde luego que viola la Constitución, pero no se puede hacer este análisis dentro de un juicio de amparo. Esta es el acercamiento de la diferencia entre un concepto de violación y un agravio dentro del juicio de amparo. Evita hacer valer dentro de los recursos del juicio de amparo violación a garantías o derechos humanos porque te lo van a declarar inoperantes. Mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Nos encuentras en las redes como Charlas de Amparo, Telles Espinosa Consultoría Legal, José Eduardo Telles Espinosa, tanto en YouTube, en Twitter, en LinkedIn, en Google y aquí en el mismo Facebook. Te invito, por favor, síguenos. Todo es gratuito. Sin embargo, si tienes una consulta profesional, búscanos Telles Espinosa Consultoría Legal, director general @tellesespinosa.com y aquí están nuestros números. Hasta la próxima.